Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes y compartir nuevamente la palabra de Dios en esta mañana. Quisiera que tuviéramos un tiempo de oración, que sea un tiempo de bendición y que podamos todos juntos escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oremos. Amantísimo Dios, infinitas gracias te damos en esta mañana por tu presencia, Señor, porque tú eres fiel, Padre Santo, y porque tu misericordia es buena para todos nosotros, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, quisiera alabarte y bendecirte, Padre Santo, y que tu Espíritu, Señor, sea sobre todos y cada uno de nosotros, Dios. Toma nuestra vida, toma nuestro ser, Señor, y te pido, Padre Santo, que nos hables a nuestros corazones, Padre Celestial, a través de tu palabra, y que sea de edificación para nuestras vidas. La gloria y la honra es para ti, Señor, y la alabanza es para ti, Señor, y todo lo que hacemos, lo hacemos por ti y para tu gracia y para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Mis hermanos, en esta mañana quisiera compartir con ustedes una historia. Y compartir esta historia que va y que está en el libro de los Números, al capítulo 22 y en el capítulo 24. Antes de comenzar y referir esta historia, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han preguntado si lo que estamos haciendo diariamente agrada o no agrada a Dios? ¿Cuántos se han preguntado o cuántos le han tomado la tarea de preguntarse si lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo es voluntad de Dios? ¿Cuántos antes de tomar una decisión nos hemos preguntado, ¿esto es lo que Dios quiere para mi vida o esto no es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Hemos escuchado la voz de Dios antes de tomar una decisión? ¿Hemos obedecido la voz o no la hemos obedecido? Encontramos diferentes maneras de cómo poder escuchar o saber si lo que hacemos es la voluntad de Dios. Pero yo en esta mañana quisiera enumerarte tres cosas en las cuales nosotros como cristianos podemos darnos cuenta si lo que hacemos es o no es voluntad de Dios. Y para ello quisiera contarles la historia que les dije. Y esta historia es la de Balaam, un profeta de Dios, que pasó por una situación. Y la situación es la siguiente. El pueblo de Dios estaba en la tierra prometida, estaba conquistando todas las tierras y había un pueblo llamado Moab. El rey de Moab se dio cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de él y todas las tierras que había conquistado y tuvo temor. Y pensó y dijo a sus ancianos, todo lo que hace tal profeta es para bendición. Por lo tanto, si él nos lo llamamos para que él maldiga al pueblo de Dios, entonces maldición caerá sobre el pueblo de Dios. Y el rey de Moab, que en este caso se llama Balac, mandó a los ancianos de Moab para que fueran y hablaran con Balaam, que era el profeta de Dios. Ellos fueron, encontraron a Balaam, le dijeron lo que el rey quería hacer. Balaam le dijo, pero en un momento, quédense aquí, deje y consulto con Dios. En ese momento, cuando Balaam consulta con Dios, Dios le dice que no vaya. No vas porque no es mi voluntad, dice él. Él se acerca nuevamente donde los ancianos y les dice, no, no voy a ir. Los ancianos regresan donde el rey no le gusta y manda a otros, como dice la palabra, más honorables y de mejor estatus que los ancianos del pueblo de Moab. Y con presentes y con riquezas y con cosas que para el hombre son, digamos, atractivas, pero para Dios sabemos de que no tienen ningún valor. Y le dice nuevamente, Balaam, el rey te está llamando, ven a su encuentro. Balaam dice, pero en un momento, voy a ir con Dios. Él se acerca a hablar con Dios y Dios le dice, vas a ir. Él se acerca y le dice, bueno, vamos. Cuando sucede esto,
Balán al día siguiente prepara su asna, prepara su bolso, sus cosas y se va al encuentro con el rey de Moab. En el camino dice la palabra que el ángel del Señor se coloca en medio del camino con su espada, con su espada a la mano. El asna que llevaba Balán se aparta del camino, mas Balán trata de forcejear con ella para hacerla volver al camino. Luego cuando está en esto, el ángel nuevamente se coloca de frente del asna y de Balán. Y el asna al ver eso nuevamente se acerca hacia un lugar donde había una pared. Y esa pared hace que Balán se lastime. Porque el asna no quería seguir en el camino porque sabía lo que había más adelante, que era el ángel de Dios. Luego, cuando nuevamente el ángel se pone en mitad del camino, el asna se sienta y no quiere caminar. Balán Balán alterado, Balán, digamos, rabioso, empieza a golpear el asna. Y Dios permite que el asna le hable y le diga, ¿por qué me golpeas? Y ahí en ese momento, cuando el asna le habla a Balán, es que Balán se le dice la palabra de que se le desvelan sus ojos y puede ver al ángel de Dios. En ese momento, Balán pide perdón a Dios por lo que había sucedido. Y Dios le dice, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Listo. Balán fue, llegó hacia el rey Balac, y el rey Balac le dice, mira, vamos a este monte, que de aquí puedes ver todo el pueblo de Dios. Y de aquí vas a maldecir al pueblo de Dios. Balán le dice, vas a preparar 7 altares con 7 becerros y los vamos a ofrecer. Cuando Balán vio que ya era el tiempo correcto, el tiempo bueno para ofrecer sacrificios, hace los sacrificios, pero cuando va a hablar sucede algo muy interesante. Y es que Dios habla por Balaam y le dice, no voy a maldecir a mi pueblo, voy a bendecirlo. Y habla a través de Balaam. El rey Balac de Moab, ¿cómo es posible de que si yo te he traído airado, rabioso, te he traído para maldecir al pueblo, tú vengas y lo bendigas? No, eso no funciona así, vamos para otro lugar. Llegaron a otro lugar, a otro monte, donde solamente se veía una parte del pueblo. Y le dice, desde aquí vas a maldecir al pueblo de Dios. Balaam nuevamente manda a preparar 7 altares, 7 becerros. Cuando cree que es agradable y conveniente ofrecerlos a Dios, los ofrece, los hace. Y cuando va a hablar, vuelve a suceder lo mismo que pasó la primera vez. Que era que en vez de maldecir al pueblo, lo que hace es bendecirlo. Pero no porque él haya puesto palabras, sino porque Dios dice la palabra que Dios habló a través de él. Y le dijo, ¿cómo maldeciré a mi pueblo si yo soy un Dios de bendición? Yo que no he maldecido, a alguien, ¿voy a maldecir a mi pueblo? Entonces el rey rabioso le dice, no señor, vámonos a otro lugar. Vámonos a un lugar donde no se vea el pueblo. Y fueron al desierto. Y le dijo, aquí vas a maldecir al pueblo de Dios. Balán hace la misma rutina, manda a preparar 7 altares, 7 becerros. Y cuando va a hablar por tercera vez para maldecir al pueblo de Dios, Dios habla a través de él y lo vuelve a bendecir. El rey de Moab le dice, ¿cómo es posible de que si te he traído aquí para maldecir al pueblo de Dios, tú vengas y lo bendigas? No, viene Dios y le habla a través de Balaam y le dice de que mi pueblo es un pueblo de bendición. Y yo lo bendeciré, pero además de bendecirlo, contra ti va a caer varias cosas. O sea, contra ti, Moab, va a caer destrucción. Y yo le daré la victoria a mi pueblo. Dice la palabra que cada quien volvió a su casa.
Esta historia nos muestra tres aspectos en la vida de Balaam y en la vida de Balaam que nos sirven a nosotros para entender si la voluntad de Dios es agradable o no para nosotros, o si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son ellos? El primero, y es que la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas que hacemos no van en contra de la palabra o la voluntad de Dios. ¿Me explico? Si tú estás haciendo algo en tu vida, o estás a punto de tomar una decisión, esas cosas no van a ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, o de lo que Dios dice en su palabra. Y prueba de ello son los 3 sacrificios que Balaam hizo a Dios. El primer sacrificio, Balaam manda a construir los 7 altares, manda a pedir 7 becerros y empieza a ofrecer. Pero ¿qué dice la palabra? Que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae ¿qué? Tristeza. La que no trae dificultad. Y dice la palabra de Dios que Dios no maldice a sus hijos, sino que al contrario, Dios los bendice. Por lo tanto, en el primer sacrificio, Balac, el rey de Moab, quería que Balaam maldijera al pueblo. Pero la palabra nos dice, ¿cómo va a salir de 2 aguas de una misma fuente? O sale bendición o sale maldición. Pero sabemos de que Dios no es un Dios de maldición, sino un Dios de bendición. Y lo primero que hace Dios es, en el primer sacrificio, bendecir a su pueblo. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo de Él? Que llegaran a la tierra prometida y conquistaran toda la tierra que Él les había dado. Lo podemos leer en los versículos anteriores al libro de Números. Está en el Éxodo, en el Génesis, podemos leerlo. Y esa era la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, un rey de una tierra que se veía en dificultad por todo lo que el pueblo había hecho, por medio de Dios, entonces quería maldecir a ese pueblo. Mas Dios, en vez de maldecirlo, lo que hace es bendecir a su pueblo. Por lo tanto, si lo que tú o nosotros estamos haciendo en nuestra vida diariamente va en contra de lo que dice la palabra de Dios o de lo que Dios nos ha mandado, eso no es agradable y va acorde a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos que o dejarlo o encaminarlo nuevamente a la voluntad de Dios. Entonces, primer punto, si lo que estás haciendo o lo que estás, lo que estás haciendo diariamente en tu vida va en contra de la voluntad o la palabra de Dios o de lo que dice Dios, entonces eso no te va a traer bendición a tu vida. Eso no está acorde a la bendición o a la voluntad de Dios. Y prueba de ello fue que 3 veces Balaam ofreció sacrificios a Dios y 3 veces Dios, en vez de maldecir, lo que hizo fue bendecir al pueblo. El segundo aspecto que quisiera compartir con ustedes es que si lo que tú haces va acorde a la voluntad de Dios, a tu vida trae paz. ¿Cómo así? Si ustedes se pueden dar cuenta en la historia, cuando Balaam iba de camino a encontrarse con el rey de Moab, el rey Balac, sucedió algo. Pero quisiera, antes de hablar de ello, hacer un paréntesis o un análisis de la situación. Cuando mandan a buscar a Balaam para que fuera ante el rey de Moab, al rey Balac,
Dios le dice la primera vez que no vaya. Mas la segunda vez le dice, vas a ir y vas a hacer lo que yo os mande. Y nos preguntaremos por qué en el capítulo 23, o 22, perdón, el ángel de Dios sale al encuentro de Moab para que él no vaya. Algo debió haber cambiado en el corazón de Balaam para que el ángel de Jehová saliera al encuentro con su espada para no dejarlo pasar. Ahora, cuando tú estás haciendo algo que va acorde a la voluntad de Dios, en tu vida hay paz. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces dejamos la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Porque si Balaam hubiese en su corazón ido hacia donde el rey con el propósito de hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios no nos dijera que el ángel de Jehová salió a su encuentro. Y muchas veces nos desviamos del camino tratando de no poner la voluntad de Dios en nuestras vidas. El asna se dio cuenta de que el ángel de Jehová estaba ahí al frente, de que el ángel de Jehová estaba dispuesto a acabar con ellos, porque la palabra dice que si no hubieses parado, yo, el ángel, te hubiese dado ¿qué? Muerte. Cuando Balaam se dio cuenta que el ángel estaba al frente, porque la palabra nos dice de que él no vio al ángel de Dios. Y para no verlo significa, o para no, digamos, escuchar la voz de Dios o no estar atentos a la voluntad, es porque estamos haciendo algo o nuestra vida no está acorde con lo que el Señor manda. Porque dice que tenía los ojos ¿qué? Velados. El asna se dio cuenta y desvió el camino. Balaam quería nuevamente hacer que volviera al camino. La segunda vez el asna se dio cuenta y volvió a desviar el camino por un camino estrecho. El ángel volvió a pararse en el camino. Por tercera vez el asna lo vio y lo que hizo fue a tirarse sobre un lado del camino donde había una pared y dice la palabra que maltrató los pies de Balaam. Cuando ya se vio que no podía más esa fuerza que hacía con Balaam, el asna se tiró al piso y Balaam arremetió contra el asna. Cuando el asna, por medio de Dios, habla a Balaam y le dice, ¿por qué me pegas o por qué me azotas? Es cuando Balaam se da cuenta de que el ángel de Jehová está en el camino y pide perdón a Dios porque no se había dado cuenta o porque estaba haciendo algo que no era conforme a la voluntad del Señor. Podemos encontrar esto en el capítulo 22 del libro de Números. Luego, cuando el ángel de Jehová le dice que si no te hubieses detenido, te hubiese dado muerte, es cuando Balaam acepta de que tiene que hacer la voluntad del Señor. Y así muchas veces somos nosotros, mis hermanos. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no ponemos las cosas delante de Dios. Y cuando sucedió esto, podemos darnos cuenta de que Balaam sintió paz en su corazón, porque esa pelea o esa discusión, entre comillas, que tuvo con su asnas para ir hasta donde el rey, lo que le trajo fue ¿qué? Tristeza, lo que le trajo fue ¿qué? Dolor, lo que le trajo ¿qué fue? Situación incómoda que pudo haberlo llevado ¿a qué? A la muerte. Pero la voluntad de Dios a nuestra vida trae paz. Y una paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo nivel, por decirlo de esa manera. Una paz diferente, no como el mundo la da, dice la palabra de Dios. Entonces, primero,
si lo que estás haciendo está o no en la voluntad de Dios, primeramente, no va en contra de la palabra de Dios. Y segundo, te trepas. Pero quisiera hablarte de una tercera manera en la cual tú puedes entender o puedes comprender que lo que estás haciendo sea o no voluntad de Dios. Y es que lo que haces trae buenos frutos. ¿Cómo así? Todo lo que hagas tú en voluntad de Dios va a ser de bendición para tu vida. Va a ser de bendición para los que están contigo, para los que te rodean. Y va a ser de bendición para la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque dice la historia que acabamos de leer que las 3 veces que el rey de Balac, el rey de Moab, Balac, llevó a Balán a lugares para bendecir al pueblo, para maldecir al pueblo de Dios, Dios bendijo al pueblo. Pero me llama la atención algo que sucede, y es que la primera vez que van a maldecir al pueblo de Dios, el rey Balac lo lleva a un lugar donde se ve todo el pueblo. Donde se ve todo el pueblo de Dios y dice, desde aquí, maldícelos. Desde aquí, declara maldición sobre ellos. Y Balán hace el sacrificio y va a profesar la maldición. Pero Dios, ¿qué hace? Toma la vocería, la voz y bendice a su pueblo. Donde todo el mundo estaba, donde podía ver al pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros, estando delante del pueblo, en este caso de la iglesia, hacemos todo lo que es correcto delante de Dios. Y nos quedamos en esa parte, porque la segunda vez que se van y que el rey Balac le dice a Moab, vamos a otro lugar, solamente se ve una parte del pueblo. Nos cuesta o nos hace fácil ser cristianos o hacer la voluntad de Dios cuando estamos delante del pueblo de Dios, delante de los demás cristianos o delante de Dios. Pero vamos a la segunda parte. Un lugar donde solamente ves unos cuantos. ¿También hace la voluntad de Dios o no la hace? Porque Él dice, hagamos el paréntesis, vamos donde todos están, donde todos lo ven, pero ahora vamos donde solamente se ve una parte. Diciendo, si no eres completo, entonces en la mitad. Siendo medio creyente, por decirlo de esa manera. Cuando hay pocos creyentes o donde hay pocas situaciones donde te vean o donde estés con personas que crean de Dios, estás haciendo su voluntad. Y la palabra de Dios nos dice de que Balán no maldijo al pueblo, sino que nuevamente Dios habló y bendijo a su pueblo. El rey enojado dice, aquí no, ¿por qué los bendices y no los maldices? Balán dice, ¿cómo voy yo a hacer algo que no está conforme a la voluntad de Dios? Te pregunto ahora. Ahora no estamos reuniéndonos en la iglesia, no estamos reuniéndonos en un templo, no nos están viendo nuestros pastores, no nos están viendo nuestros líderes, pero si estamos en nuestros hogares, nos están viendo nuestras familias, que posiblemente sean cristianas, pero posiblemente no. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y la tercera parte, que Balac, el rey de Moab, le dice que lleva a Balaam para maldecir al pueblo, es al desierto, donde no se veía el pueblo de Dios. Te hago la pregunta, cuando estás con personas o en lugares donde no son creyentes o no se profesa tu fe, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque eso fue lo que hizo el rey. Primero lo llevó frente al pueblo, luego lo llevó donde medio se veía. Ahora lo lleva donde no está el pueblo, de espaldas al pueblo, de espaldas a Dios. Te pregunto, cuando estás en lugares
donde no se profesa la fe cristiana o donde no son creyentes, ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu trabajo, en tus estudios, en tu diario vivir? ¿Lo que haces agrada o es acorde a la voluntad de Dios? Y el rey pensaba de que, bueno, allá sí está Dios cerquita del pueblo, aquí medio está, pero acá no está Dios, porque acá no lo vas a ver. Entonces desde acá maldice al pueblo. ¿Y qué pasó? De que Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y en el capítulo 24, versículos del 10 al 23, sucede algo. Y esta vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a leer. Números 24, del 10 al 23, dice de la siguiente manera. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos les dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo le dije que te honraría, mas he aquí Jehová, tu Dios, te ha privado de honra. Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala a mi arbitrio, a mi voluntad? Mas lo que Jehová hable, eso diré yo. Y aquí viene la parte que quiero centrarme. Y es que cuando hacemos la voluntad de Dios, vienen frutos buenos a nuestras vidas. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, versículo 14. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Balaam fue llamado a maldecir al pueblo de Dios, porque el rey Balac se había dado cuenta de lo que había sucedido con las tribus que estaban a su alrededor. Y Dios le dice a través de Balaam al rey Balac de que lo que iba a caer sobre él era esa maldición, que iba a ser derrotado, que iba a ser destruido, y que el pueblo de Dios iba a ser fuerte y grande en toda la tierra de Moab. Y entonces, eso hizo Dios. Pero también sabemos lo que pasó al pueblo cuando dejó de estar en la voluntad de Dios y quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta mañana, mis hermanos? Es a mirar si lo que estamos haciendo está acorde a la voluntad y agrada a Dios. 3 cosas que podemos darnos cuenta. 1, no va en contra de la palabra. 2, trae paz a tu vida. Y 3, trae buenos frutos. Estamos en tiempos de coronavirus y te quiero preguntar, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que quiere que tú hagas en esta cuarentena? ¿O le has preguntado a Dios si lo que estás haciendo en cuarentena, ahora que estás dentro de poquitas personas que de pronto conocen de Dios, está conforme o acorde a la voluntad de Él? Por eso te invito a que mires y evalúes esta situación. Lo que estás haciendo no va en contra de la voluntad de Dios o de su palabra. Lo que estás haciendo te trae paz a tu vida y lo que estás haciendo trae frutos buenos. La palabra de Dios en Proverbios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, los invito en esta mañana a que evaluemos si todo lo que estamos haciendo va conforme a la voluntad de Dios. Y si no, hagamos como el asna,
que antes de seguir avanzando para ir en contra de lo que Dios quería para la vida de Balaam, ella se paró y no avanzó, sino que hizo que su amo viera y entendiera lo que Dios quería a través de él, hacia donde ir. Por eso también te invito, haz un alto, haz un pare y analicemos todo lo que estamos haciendo. ¿Es agradable o no a Dios? ¿Va en contra de su voluntad o va acorde a su voluntad? ¿Trae paz a tu vida? Y está dando unos frutos buenos. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que evaluemos todo este tiempo de cuarentena y todo lo que estamos haciendo. Porque este tiempo nos debe marcar una diferencia en nuestras vidas. Y esa diferencia puede ser buena o puede ser mala. ¿Qué quieres tú? ¿Maldición o bendición? Porque de acuerdo a lo que nosotros hagamos, a través de la palabra nos damos cuenta que trae lo uno o lo otro. Por eso te invito a que si algo que estás haciendo en tu vida no va conforme a la voluntad de Dios, hazlo nuevamente volver a él. O simplemente déjalo y comienza a hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios. La gloria y la honra es para el Señor, y Él es quien nos pone a nosotros el querer como el hacer. Y te pido que oremos para que su voluntad sea la que venga sobre nuestras vidas y nos ayude a ¿qué? A estar cada día más haciendo las cosas conforme a su voluntad. Amén. Te invito a orar. Dios te continúe bendiciendo y le pedimos a Dios que nos ayude a estar en paz y en bendición con Él. Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, infinitas gracias te doy en esta mañana, porque tu voluntad es perfecta para nuestras vidas, Señor, y porque tu palabra, Padre Santo, nos ayuda a cada día estar mucho más cerca de ti. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre Santo, de que a veces hay situaciones, Dios, que no van conforme a tu voluntad, y esas situaciones nos llevan por un camino que no es el correcto, Señor. Te pido, Dios, que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, a encaminar nuestros caminos conforme a ti, Señor. Que si estamos haciendo algo, Dios, que no va conforme a ti, Padre Santo, seas tú quitándolo de nuestras vidas, Dios. Y, Señor, te pedimos que si algo, Señor, no es tuyo, quítalo, Padre Santo. Que si alguna vez, Señor, hemos dicho algo que a ti no te agrada, perdónanos, Padre Santo. Que si alguna vez hemos hecho algo, Señor, que a ti no te agrada, perdónanos, Dios. Y te pido, Padre Santo, que tu Espíritu, que tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a entender tu voluntad para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy por tu palabra, Señor, porque nos ayuda, Señor, a crecer cada vez más a ti. Y te doy gracias, Señor, porque es de edificación para mi vida. Y te pido, Señor, que sea de edificación para mis hermanos, Padre amado. Glorifícamente en sus vidas, Señor, y háblanos a nuestros corazones, Padre, para que sea tú, Dios Todopoderoso, ayudándonos a estar en bendición y no en maldición. La gloria y la honra es para ti, oh Dios. En el nombre de tu Hijo te doy gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que nos permita nuevamente estar pronto juntos en su templo, en su casa. Bendiciones, saludos.